Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 4. Damos gracias a Dios por la oportunidad en esta mañana de estar aquí frente a ustedes. Nos alegramos mucho de ver a nuestro pastor de vuelta y gracias a Dios por eso, porque Dios es bueno, amén. Gloria al Señor por eso. Por eso es que qué lindo es cuando los hermanos oramos los unos por los otros, porque cada uno en algún momento enfrentamos diferentes situaciones y qué bueno es saber que hay una iglesia a la cual podemos acudir para que nos respalden en la oración, ¿verdad que sí? Que somos una familia grande en el Señor. Quizá la situación de la pandemia y todo nos impide estar más cerca, ¿verdad? Y me da tristeza a veces que no puedo saludar a los hermanos ¿verdad? Como siempre, con el abrazo y el ósculo santo. Pero gracias a Dios que nos mantenemos unidos por el Espíritu Santo, amén. Que reconocemos que somos el cuerpo de Cristo y que necesitamos estar unidos en el Señor. 1 Timoteo capítulo 4. Vamos a leer del verso 12 al 14. 1 Timoteo 4 del 12 al 14. Vamos a incluir el 11. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dije que hasta el 14, pero leímos hasta el 16. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Damos gracias al Señor por su palabra, que es hermosa. Amén. Cuando leí este pasaje, me llegó a mi mente las últimas palabras de nuestro padre que falleció en este año, en marzo, en el mes de marzo. Yo no pude estar en el momento en que él falleció, pero mi hermana y mi otro hermano estaban con él allí y grabaron videos de las palabras que él hablaba, y en esas palabras él hablaba a toda la familia, no solamente a los hijos, sino también a los nietos, a los sobrinos, a toda la familia. Y en esas palabras, cuando él empezó a reconocer que a lo mejor ya dentro de poco partiría, porque siempre estuvo orando, creyendo que el Señor lo iba a levantar. Él era un hombre de fe. Lo usó el Señor orando por los enfermos, para sanar enfermos. Lo usó el Señor en la enseñanza. Mucha gente lo reconoció a él como un hombre usado por Dios en la enseñanza. Cuando él se dio cuenta que ya posiblemente el Señor le había placido llevárselo, él grabó. Bueno, él habló primero porque tenía una plataforma. En la plataforma él le hablaba a la iglesia, a la gente que entraba a Facebook. Y él empezó a hablarles, a exhortar a los hermanos. Y después para la familia grabó un video para cada uno de nosotros, donde en ese video nos instaba a que siguiéramos buscando del Señor. Él sabe que en la familia hay algunos que no están buscando de Dios como quisiéramos. Y él les decía: prepárense porque ustedes no saben cuándo les toca. Que no los sorprenda la muerte y estén lejos de Dios. Y a todos los hijos nos hablaba de que siguiéramos buscando de Dios, que no nos debilitáramos en la fe, que nos uniéramos más cada día y que permaneciéramos firmes. Por supuesto que toda la vida siempre nos habló eso, pero en sus últimos momentos, su preocupación mayor era que nos preparáramos. Muchas veces
Pensamos que tenemos muchos años todavía por vivir, porque en el último examen que nos hizo el médico, pues nos encontraron bien del colesterol, nos encontraron bien del corazón, nos encontraron bien de los riñones, del hígado, la sangre, los triglicéridos, todos estamos, olvídate, como coco, ¿verdad? En Puerto Rico dicen, no como coco rancio, como coco, estamos fuertes, ¿verdad? Y a veces cuando nos consideramos que estamos fuertes, hacemos planes y planificamos muchas cosas en el negocio y voy a ir aquí, voy a ir allá. Y Santiago dice, no digas voy a hacer esto, sino que digas si Dios lo permite. Si Dios quiere, voy a hacer esto y voy a hacer aquello y voy a viajar y ¿verdad? Porque hoy estamos aquí, mis hermanos, pero mañana no sabemos dónde vamos a estar. Aunque usted se sienta muy saludable, aunque usted crea que es muy joven todavía, mañana u hoy podría ser el último día. Y algunos dicen, no, todavía falta mucho para la venida de Cristo, y como que, ¿verdad? Pero mi hermano, la muerte puede ser que sea antes de que venga Cristo. Un accidente, cualquier cosa puede pasar. Y por lo tanto, qué bueno cuando hay hermanos que en un momento dado de sus vidas se acercan a nosotros de alguna manera y nos dan unos consejos que nosotros entendemos que son consejos que a esa persona, donde nos hace sentir que están preocupados por nosotros, donde en esos consejos a veces nos dicen cosas que no nos gustan, porque nos están señalando, nos están diciendo, mire, tú no estás bien en esto y en aquello, endereza tus pasos, pero lo dicen con amor y nos hacen sentir que nos aman. Por eso, mis hermanos, cuando leí este pasaje, estamos viendo al apóstol Pablo hablándole a Timoteo, al cual él consideraba como su hijo. En el capítulo 16 de los Hechos, allí encontramos que Pablo llega a un lugar y allí en aquel lugar le hablan de un joven al apóstol Pablo. Miren, este joven es un joven de buen testimonio, es un joven que, entonces le dicen todas las cosas buenas de este joven. Su mamá Eunice y su abuela Loida son mujeres piadosas, temerosas de Dios, que se han preocupado de enseñarle a este joven todo sobre el temor de Dios, cosa que tenemos que nosotros aprender también, por si acaso nos hemos descuidado en hacerlo con nuestros nietos, de enseñarles a ellos el temor de Dios. Estamos viviendo tiempos, mis hermanos, donde la generación, y cada vez que puedo lo digo, la generación que se está levantando hoy en día es una generación que no conoce a Dios. Aún nuestra familia no conocen a Dios porque nosotros nos hemos descuidado en hablarles a ellos lo que le enseñaba el Señor al pueblo de Israel, que le hablara a sus niños, a sus hijos, desde pequeñitos en el camino, en la mañana, en la tarde, donde quiera, le hablaran de la ley de Jehová y le enseñaran todas estas cosas. Y por eso vemos hoy en día jovencitos que a veces vienen al templo, pero todavía vemos que en ellos no hay ese deseo de buscar de Dios. Muchos de ellos no conocen la palabra de Dios y los culpables somos nosotros. No es la iglesia, no es el pastor. Es que en cada hogar tenemos que enseñarle a nuestros nietos, a nuestros hijos, lo que hemos aprendido. Le debemos de testificar a ellos lo que hemos experimentado. Tenemos que decirles a ellos lo que costó la salvación de nuestra alma, que costó sangre preciosa, la sangre preciosa de Jesús. Y Pablo, en esta epístola, en esta carta a Timoteo, le da unos consejos. Y en el verso 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Pablo está preparando a este joven para que sea un líder en la iglesia. Aunque es joven, pero Pablo ha visto en él que él tiene una capacidad, él tiene
en su corazón una disposición para servir a Dios. Y por lo tanto él quiere aprovechar esas capacidades que él tiene para que la iglesia sea edificada. Y como Pablo entendía que muchos iban a tomar en poco su juventud, porque a veces nosotros los mayores decimos, pero ¿este qué se cree? Yo que soy de tantos años de edad, tengo tanta experiencia, tanto tiempo en el evangelio, ahora me viene a enseñar a mí. Entonces nos vestimos de soberbia. ¿Y cómo es posible que este jovencito me quiera enseñar? Mi hermano, usted no sabe a quién Dios va a utilizar para enseñarte. Usted no sabe a quién Dios va a utilizar para hablarnos una palabra de Dios. Y un buen ejemplo es el jovencito Samuel, que creció en el templo y desde pequeñito Dios lo llamó para que cumpliera un ministerio dentro del pueblo como profeta de Dios. Porque el pueblo de Dios se había olvidado del Señor. Y el pueblo estaba haciendo muchas cosas malas. Aún los hijos del sacerdote Elí se les acusaba de cosas bien terribles que ellos hacían aún en el templo. Por eso, mis hermanos, aquí le está diciendo a Timoteo: sé ejemplo de los creyentes. Que nadie pudiera señalarle a él de algo. Porque usted sabe, mi hermano, que nadie te dice nada, nadie te reconoce nada, aunque usted sea el más ejemplar, hasta que usted no comete un error. Cuando usted comete un error o yo cometo un error, rápido estamos en boca de todo el mundo, ¿verdad? Si supiste que pasó aquello, si supiste lo que hizo fulano de tal, y eso que decían que él era tremendo líder, y ahí es que la gente se desquita. Pero mis hermanos, a quien tenemos que darle cuenta es a nuestro Dios. Siempre el enemigo va a usar a alguien para señalarte, va a usar a alguien para desanimarte. Pero quiero decirte, mi hermano, en esta mañana, que usted ha sido llamado a Dios con un propósito. Desde el que es más nuevo en la iglesia hasta al que lleva muchos años, cada uno tenemos un propósito dentro del plan de Dios. Por eso usted no permita que nadie te menosprecie. Tú no permitas, vamos a ser menospreciados, pero lo que quiero decir es que no permitas que las palabras de menosprecio de alguien te desanimen a buscar de Dios. Porque quien conoce tu corazón es Dios. Quien sabe lo que tú estás pasando es Dios. Quien sabe que tú allí en tu cuartito, en aquel lugar secreto en tu casa, quien pasa esos momentos de intimidad con Dios, aunque en la iglesia no lo sepa, Dios lo sabe. Y por lo tanto, como Dios sabe todas las cosas, no importa que alguien te ataque, no importa de dónde venga el ataque, usted sabe que está buscando el rostro de aquel que todo lo conoce. Y que Dios te va a poner en alto, aunque tú estés sufriendo adversidades, aunque tú estés sufriendo situaciones difíciles. Dios te va a poner en alto porque tú has convenido en tu corazón ser fiel a Dios. Tú has propuesto en tu corazón no contaminarte de las cosas del mundo y serle fiel a Dios. Y que sabes que a Él tendrás que darle cuenta. Cada uno de nosotros un día nos pararemos ante el tribunal de Cristo. De allí se nos premiará por las cosas que hemos hecho para Él. Pero quizá algunos, Dios quiera que ninguno, ¿verdad?, de los que están aquí esta mañana, pero la Biblia dice que vendrán algunos que oraron por los enfermos y se sanaron. Vendrán algunos que echaron fuera demonios. Vendrán algunos que se creían que por haber hecho estas cosas tenían tremenda entrada al reino de los cielos, y el Señor les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo es posible que? Pero Señor, si yo eché fuera demonios, si yo sané enfermos, si apartados de mí, hacedores de maldad. Y ninguno de nosotros vamos a querer estar dentro de ese grupo que el Señor va a separar a la izquierda. Dice que a la derecha llamará a aquellos que fueron fieles a Dios: venid benditos de mi Padre, porque estuve enfermo, me visitaste, estuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Pero ¿cuándo, Señor? Cuando lo hiciste con alguno de estos, mis pequeños. Aleluya. Por eso, mi hermano, cuando el Señor te ponga en tu corazón a hacer algo, hágalo. Obedezca al Señor. A veces nuestra carne se opone, porque Dios te ordena hacer algo,
Pero la carne como que se opone porque será de Dios, será cosa mía. Y sobre todo cuando el Señor te dice, dale una ofrenda a fulano de tal. Esa parte es un poquito difícil, ¿verdad? Tiene que bajar un ángel del cielo. Tiene que usted verlo y pide confirmación. Pero Dios pone en nuestro corazón muchas cosas, incluso de visitar a alguien, incluso de ayudar a alguien, incluso de orar por alguien que está en necesidad. Pero todo esto es bueno, pero si no somos personas que damos ejemplo, mucha gente puede desanimarse de ver que en la iglesia nos ven levantando las manos, pero de casualidad nos vieron en un sitio que no deberíamos de estar. Por eso donde quiera que vayamos, seamos ejemplo. Yo me he comprado unos sombreritos para obligarme a a ser ejemplo. Hay un gorrito que dice My boss is Jesus, y con ese voy al supermercado. Hay otro sombrerito que dice I love Jesus, o sea, que la gente sepa que soy creyente. Y entonces eso me identifica como que soy cristiana, ¿verdad? No quiere decir que se ponga el gorrito ese ya, no. Pero eso me obliga a mí que donde quiera que yo voy, tengo que portarme como un cristiano. Que si alguien me insulta, hey, la gente sabe que soy cristiano, ¿verdad? Si alguien me trata mal, tengo que ser humilde porque me estoy identificando como cristiano, como creyente. Una vez no sé si lo conté aquí, vi un carro que llevaba atrás un versículo, y de momento alguien le hizo, como dicen en Puerto Rico, le hizo un corte de pastelillo. Y yo no sé si es que el que iba manejando no era creyente, pero sacó la mano y hizo un montón de símbolos. Y dije, ay Dios mío, y este hombre está diciendo que la gente lo ve, mire, y dice que es cristiano, pero no sabemos si era cristiano o no, pero si era cristiano, a veces cuando nos enojamos, nos descontrolamos y se nos olvida que tenemos que dar ejemplo. Por eso, el primer puntito de exhortación de Pablo a Timoteo es: sé ejemplo a los creyentes, ejemplo en todo. Pero en ese versículo 12, la recomendación de Pablo a Timoteo es: sé ejemplo a todos los creyentes en palabra. Que sepamos qué estamos hablando, qué es lo que sale de nuestra boca. Por supuesto que en la palabra de Dios encontramos pasajes que nos hablan que tenemos que saber lo que estamos diciendo, tenemos que conocer de la palabra. A Josué el Señor le dijo: no, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces todo, ¿verdad? Dice, todo te saldrá bien. Por lo tanto, cuando hablamos de lo que hay en nuestro corazón. Hablamos de lo que hay dentro de nosotros. Y de acuerdo a lo que en la manera en que hayamos alimentado nuestra vida, eso es lo que va a salir por nuestra boca. Jesús dijo: no contamina lo que entra por la boca, sino lo que sale por nuestra boca es lo que contamina al hombre. Dice la Biblia que de nuestra boca salen los malos pensamientos y todo lo que hay en nuestra mente. Por esa boca sale. Y a veces, mis hermanos, si nosotros no nos hemos alimentado de la palabra, de nuestra boca va a salir de los sitios en que nos hemos metido, con el tipo de gente con la que nos hemos envuelto, en conversaciones vanas, en conversaciones que no agradan a Dios. Eso viene a ser como un alimento, o malo o bueno. Es como cuando nosotros no nos alimentamos con comida saludable, sino que nos alimentamos de la comida chatarra que llaman por ahí. Pues así mismo nos vamos a ver, porque si usted come bien, su rostro se va a ver saludable, su piel se va a ver saludable, su cabello, sus uñas, porque usted se está alimentando bien. Pero cuando comemos son solamente los chitos, las papitas fritas y toda esta cosa, y es lo único que comemos, mis hermanos. Cuando vengamos a ver, nuestro cuerpo está enfermo,
se va a notar en nuestro rostro que no estamos bien alimentados. Nos vamos a ver débiles porque no nos estamos alimentando bien. Cuando usted va a la palabra de Dios y la lee y la escudriña, y usted se alimenta de la palabra, usted va a hablar la palabra. De manera que cuando usted alguien lo encuentra enfermo, ay, que usted sabe que usted va a cualquier sitio y la gente se está quejando. Ay, que me están los achaques, ay, que me duele por aquí, me duele por allá. ¿Usted qué le va a decir? La palabra. La palabra. Es un momento para aprovechar si sabes que hay alguien que te puede ayudar. ¿Qué doctor es ese? Jesucristo, aleluya. Y no nos cobra ni un centavo. Y qué bueno cuando podemos hablar la palabra en todo tiempo. Que alguien está pensando en el divorcio, le hablamos la palabra de Dios. Le hablamos la palabra de Dios. En cuanto a la palabra, también tenemos que ser ejemplo en la forma como nosotros usamos las palabras. Porque incluso aunque usted lo que diga textos de la Biblia, tenemos que ser prudentes de la manera en que usamos los versículos de la Biblia. Yo conocí a un hermano que aquel hermano era tremendo. Eso fue en mi país, cuando era yo un jovencito. Y aquel hermano usaba los versículos para ofender a la gente. Y él decía, hermanita, le hace este pasaje. No le decía nada más. Le hace este pasaje. Cuando la hermanita busca el pasaje, ese pasaje, a veces esa hermanita se ponía a llorar porque usaba textos que eran exclusivamente para ofender, para juzgar. Y esa es la palabra de Dios. Pero dése cuenta que la palabra de Dios es para edificar, para exhortar, para consolar. Pero hay gente que ha usado la palabra para ofender. ¿Usted sabe que hay pasajes de la Biblia que el Señor señala a su pueblo como ramera? Y está hablando de la relación espiritual de su pueblo con Dios, y lo que le está diciendo, ustedes me han sido infieles porque ustedes están adorando a dioses ajenos, ¿verdad? Y usted encuentra muchos pasajes de esto donde Dios le reclama al pueblo la infidelidad que hay en ellos, y les habla fuerte y las compara, y compara a su pueblo con una ramera. Pero este hermanito usaba esos textos para ofender a la gente, y tuvieron que llamarlo a capítulo. Se sentaron un día aparte, hermano, usted no puede hacer eso. La palabra de Dios es para consolar, edificar y exhortar, y lo que se sale de ese contexto, mi hermano, no estamos usando bien la palabra. La palabra es para edificar, para consolar, para levantar, aleluya. Qué lindo cuando alguien trae la palabra pero la usa bien para edificarte, para enseñarte, para ayudarte, no para juzgarte. Cuando alguien predica la palabra, y a veces viene la palabra fuerte, pero se siente cuando la palabra viene a nosotros y toca nuestra falta, pero que se ve que quiere sanarnos. Ese mensaje quiere sanarnos. Ese mensaje quiere sacarnos de la condición en que estamos. Ese mensaje quiere que nosotros lleguemos al cielo. No que nos quieren sacar de la iglesia. Por eso tenía unos versículos, pero para avanzar, si quiere, yo debía estar abajo porque la hermana Dayana iba a usar los versículos. Pero si quiere, hermana, busca Ezequiel 3:4. Me toca buscarlo aquí también. Ezequiel 3:4. El Señor le habla al profeta y le dice, y el profeta dice, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos, ¿con qué? Con mis palabras. Habla a ellos con mis palabras. Por eso, mis hermanos, cuando el Señor te mande a hablarle a alguien, dígale al Señor, Señor, ¿qué palabras voy a decir? ¿Qué mensaje le voy a dar? O si el Señor te dio el mensaje sobre lo que tiene que hablar, Señor, ¿cómo lo digo? Dame las palabras que tengo que usar. Y por eso es que el Señor nos guía sobre qué palabras tenemos que emplear para hablarle a alguien que Dios quiere darle un mensaje.
De hecho, los primeros versos del capítulo 3, en el versículo 1 dice: Hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Él está viendo una visión y él ve un rollo y lo manda a comer ese rollo. Y dice: y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Aleluya. ¿Cuántos han sentido que la palabra de Dios es dulce como la miel? Aleluya. Oye, si la palabra de Dios es dulce, quiere decir que cuando usted la lleve al pueblo, esa palabra va a salir dulce. No va a salir amarga, va a salir dulce. Aleluya. Aunque sea fuerte, pero esa palabra va a tocar las vidas. Y esa palabra va a sanar los corazones de la gente. Esa palabra va a restaurar el alma que está decaída, que está herida, que necesita ser recuperada. Aleluya. Ese es el poder de la palabra de Dios, porque esta palabra es vida. Aleluya. ¿Cuántos saben eso? Que es vida. Usted puede leer cualquier libro de literatura, aunque sea muy sofisticado, con palabras rebuscadas de la literatura, con todos los elementos adecuados para escribir un libro. Pero en esos libros, aunque tenga buena literatura, en esos libros lo que hay quizás una historia, quizás hay una filosofía, unos conceptos, pero no hay nada como la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. Aleluya. Y la palabra de Dios, cuando la abrimos nuestros labios y hablamos la palabra, trae la palabra sanidad, trae esperanza, aleluya, hace milagros, aleluya, porque estamos usando la palabra de Dios como Él quiere. Él hace con su palabra lo que Él quiere, aleluya. Y usted la dice obedeciendo a Dios, y Dios es el que envía su palabra y toca las vidas y restaura, rompe cadenas, echa fuera demonios, pone fe en la gente, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Por eso tenemos que pedir al Señor que nos dé sabiduría para que podamos usar la palabra de Dios como debe ser. Amén. El apóstol Pablo le dice a Timoteo también que sea ejemplo en su conducta. Y cuando hablamos de la conducta, es la manera en que nosotros nos comportamos en medio de la sociedad, con la gente, en la comunidad. Porque muchas veces en la iglesia sabemos comportarnos, nos vestimos bien, cantamos los coritos, nos levantamos, nos ponemos de pie cuando leemos la Biblia, nos sentamos calladitos, se acabó el culto y todo chévere, Dios te bendiga, mi hermano, y cantamos el coro. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano y nos vamos. Pero cuando estamos ahí en la calle, se acerca cualquiera con una conversación no adecuada y ahí estamos nosotros diciendo presente. Y estamos nosotros riendo los chistes de todo tipo que la gente habla en la calle. Estamos escuchando música con un mensaje de perversión, que es lo que se oye en la radio hoy en día. Entonces, estamos llenando nuestra vida de cosas contaminadas, aleluya, que hacen que el Espíritu Santo se entristezca. Por eso Pablo dice: no contristéis al Espíritu Santo. Cuando contristamos al Espíritu, se entristece cuando nos ve el Espíritu Santo hablando las cosas que hablamos, pensando las cosas que pensamos, haciendo las cosas que hacemos. Por eso Pablo le dice: cuídate en la forma como te conduces. Cuídate en tu conducta. En Santiago 3:13. Santiago 3:13. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Ese reloj no está parado, ¿verdad? Santiago 3:13. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea que eso es sabiduría, el comportarnos bien. Aunque hay veces que vamos a decir algo, pero el Espíritu Santo,
no habla eso. A veces alguien está diciendo un chiste y nos acordamos de uno, ¿verdad? Ey, no diga eso. Porque después que lo decimos es que viene la tristeza. Pero Señor, ¿por qué lo dije? Señor, ¿por qué hablé eso? Pablo le dice también a Timoteo: sea ejemplo, ¿en qué cosa? En el amor. Sea ejemplo en amor, que muestre amor, el amor de Dios en lo que Él hace. Jesús dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. En Romanos 5:5 dice el pasaje: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Oye, cuando dice el pasaje que es derramado, es que se desborda, aleluya. No nos dieron un chispito, está un poquitito de amor, porque hay que repartirlo para mucha gente. No, Dios tiene amor en abundancia. Y entonces ese amor lo ha derramado. Usted se podrá imaginar que traen un balde bien grande y nos lo echan encima y baja esa agua por todo lado y nos moja completo, ¿verdad? Ese amor de Dios, el Señor lo ha derramado con todo, para que seamos empapados del amor de Dios. ¿Cuántos sienten que en ustedes ha sido derramado el amor de Dios? Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si usted siente que todavía hay algo que no le permite amar a alguien en la familia, a alguien en la iglesia, pida al Señor: Señor, dame amor por esta persona, Señor. Tú sabes que no me cae bien por lo que sea, ¿verdad? Dice tu palabra que tú has derramado de tu amor en nuestras vidas, Señor. Todavía no puedo amar a esta persona y no quiero que eso sea impedimento para que tu presencia se mueva en mi vida. No quiero que eso sea impedimento para la salvación de mi alma. La Biblia dice que aún cuando vayas a traer la ofrenda al altar y tienes algo contra alguien, deja esa ofrenda ahí. Primero reconcíliate con tu hermano y después ve y trae tu ofrenda y la presentas ante Dios. Mira, fíjese lo importante que es el estar en paz con los hermanos, el estar en paz con la familia, con la esposa, con los hijos. Oye, porque eso de estar peleando con todo el mundo es desgastante. Yo no sé cómo gente puede. Sí, porque eso desgasta a cualquiera. Mira, yo las veces que he tenido diferencias con mi esposa, yo tengo que buscar la forma de pedirle perdón, porque eso es feo estar así. Mamita, perdóname porque no fue que la quise ofender, pero a lo mejor dije algo que ella lo entendió mal. Y entonces tengo que buscar la forma de quitar el enojo, tengo que buscar la forma de conquistarla otra vez y decirle: mamita, no fue lo que tú pensaste, no fue lo que dije. Porque es fuerte estar. Pero imagínense esas personas que están en contienda con todo el mundo, están en diferencias con todo el mundo, y donde quiera, son personas bien complicadas. Son personas que llega un momento en que la gente como que las evita, porque son personas que por cualquier cosa crean un problema. Y qué terrible es que un cristiano de ese tipo de comportamiento en el trabajo, en la familia, la gente lo ve venir y uy, allá viene. Sálvese quien pueda. Porque nadie quiere compartir con una persona que anda amargada. Nadie quiere compartir con una persona que lo que confiesa es negativismo. Nadie quiere estar al lado de una persona que cuando habla murmurando de los demás. Y qué terrible cuando un tipo de persona así llega a la iglesia y murmura de todo el mundo, murmura del pastor, murmura del quien dirige, murmura de los músicos, murmura, todo le cae mal, todo le cae pesado. También necesita a Cristo y tenemos que orar por él. Pero si alguien en esta mañana, espero que no haya nada, pero si alguien se ha sentido así en algún momento, el Señor ha derramado de su amor abundantemente, lo ha derramado en nuestros corazones. Y por eso tenemos que ser ejemplo de amor. Que nadie nos vea en contienda en la iglesia, que nadie nos vea en contienda en nuestra casa, sino que la gente sienta que realmente en nosotros hay amor.
que cuando hablamos cosas lindas y saludamos. A veces no podemos hablar mucho, pero lo que hablemos, lo hablemos, que la gente sienta que en nosotros realmente está la presencia de Dios. Aleluya, tenemos que estar seguros que en nuestra vida está la presencia de Dios. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. En Romanos 12:9 dice que el amor sea sin fingimiento. A veces queremos fingir el amor. Mi hermano, el amor, si usted finge el amor, la gente se da cuenta que no hay amor. El amor sea sin fingimiento. Porque la gente siente cuando usted dice te amo, pero ese te amo sale como bien soso. Que se siente que la gente sabe. No sé por qué será, ¿verdad? Hay algo, no sé si es que en los ojos es que se ve cuando usted dice te amo, los ojos le te brillan o algo siente la gente, que se da cuenta que realmente tú amas, pero cuando el amor, te amo hermana y te amo. Entonces la gente, ese hermanito no me convence, ¿verdad? Va a decir. Y cuando ese hermanito se para en algún momento a hablarle a alguien de Cristo, lo que sea, la gente no le va a creer nada. Porque dicen que predicamos más con nuestro testimonio, con nuestra conducta, que con nuestras palabras. Tenemos que predicar más con nuestro testimonio. De manera que nuestro testimonio respalda lo que hablamos. Bendito el nombre del Señor. Dice que ese ejemplo de espíritu, dice el versículo 12 de 1 Timoteo, sé ejemplo de espíritu. Y el espíritu que aparece ahí es en minúscula. Ustedes saben que somos tripartitos. Somos cuerpo, alma y espíritu. Pero cuando habla aquí también de espíritu, se refiere a la forma en como usted, podemos decir, a la actitud que tenemos. Cuando en el versículo, en Números 27:18, vamos a ir a Números 27:18. Yo creo que ya la hermana Dayal me ganó. La hermana lo hace bien rápido. Número 27:18 dice la palabra de Dios acerca de Josué. Verso 18. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. Oye, pero espérate. Luego es que hay gente que no tiene espíritu. Todos somos espíritu, tenemos espíritu en mi cuerpo. Pero en él había espíritu. Y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Fíjense, hermano, que Josué fue el servidor de Moisés. Y Dios le dice a Josué que le dice a Moisés que elija a Josué como su servidor, porque en él había espíritu. Yo no sé si usted ha notado que la diferencia entre unos y otros, que hay unos que se destacan porque en ellos hay una actitud para hacer las cosas, que usted puede contar con ellos. Porque hay gente que usted le dice: hermano, ¿usted quiere trabajar conmigo en esto? Oh, sí. Pues vamos a hacer esto y vamos a planificar, pero después no aparecen por ningún lado. O hay otros que usted ni los busca, porque desde que entran al templo, se sientan por ahí y usted no lo ve con esa actitud. Usted siente que como que son apáticos, no saludan, no hablan con nadie. Entonces dice: pero ¿cómo yo puedo emplear a este hermano? ¿Qué me podrá ayudar? Porque no ves que haya deseo de hacer algo. Como que dicen: cuenta conmigo y búsquese a otro. Alguien decía: quiere conocer, vamos a hacer un nombre que no sea de nadie aquí, que se diga un nombre.
Es que un nombre que no sé de aquí, pero no me llega un nombre raro. Bueno, pero este hermano decía, alguien se llama Pedrito aquí, es que el nombre, así es que me oí él. Pero si no es para usted, si usted se llama Pedro, no es para usted. Pero él decía este hermano que nos da una conferencia una vez a los pastores allá en Michigan, hablándonos acerca de eso mismo, cuando nosotros como pastores tenemos que buscar gente que van a trabajar con nosotros. Y entonces decía este hermano, hermanos, hay hermanitos que usted tiene que tener cuidado con ellos. Y dice, si quiere conocer a Pedrito, dale un carguito, porque son personas que son bien chéveres y todo, pero cuando le dan un cargo, se les sube algo, un orgullo, una soberbia, que después son personas que cambian. Entonces cambian su forma de comportarse y se creen que pueden hablarle mal a la gente. Yo soy el jefe de esto, yo soy el líder de esto, y como que esperan una pleitesía, esperan un reconocimiento. Mi hermano, la Biblia cuando habla de ministerio significa servicio. Eso es lo que significa ministerio, es para servir. El ministerio no es para que nos sirvan. El ministerio no es para buscar guardaespaldas, como algunos que por allí en la calle se llaman ministros de Dios y andan con guardaespaldas. El ministro es uno que sirve. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Amén. Y aquel que sirve a Dios lo hace con amor y lo hace de corazón. Por eso el Señor le decía a sus discípulos, el que quiera ser mayor entre vosotros, sea pues el servidor. Y mientras más nos humillemos, mientras más queramos trabajar para el Señor, más el Señor te va a levantar, más el Señor te va a poner en un lugar alto, porque en ti hay una actitud y una aptitud también para hacer las cosas. Una buena aptitud y una buena actitud para hacer las cosas para Dios. Dios ha puesto en cada uno de nosotros unas capacidades, y esas capacidades son diferentes unas de otros, y en esa capacidad que usted tiene, Dios te va a usar. Porque muchas veces quisiéramos hacer lo que hace el otro hermano, quisiéramos predicar como predica tal hermano, o quisiéramos dirigir como dirige tal hermano, o quisieran que nos dieran una oportunidad en eso o en aquello, pero Dios te ha dado una capacidad, la cual el Señor te va a usar en esa capacidad para su honra y su gloria. Bendito el nombre del Señor. Y a lo mejor usted sabe algo, tiene una capacidad, que esa capacidad la enseñas para beneficio de la iglesia, y usted es de bendición a la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Por eso, mi hermano, hay hermanos que van a las misiones, no son ni predicadores, no son ministros, ni tienen don de profecía, ni nada de esto, pero saben cosas como construir, saben cosas como carpintería, saben cosas como plomería. Y estos hermanos han ido a países donde la necesidad es grande, y allí ofrendan sus talentos y sus dones para el servicio de la iglesia en esos países. Y allí, aunque no predicaron, y allí, aunque no testificaron nada, y allí, aunque no enseñaron ningún tipo de enseñanza teológica, más con su trabajo, la gente ve en ellos que el amor de Dios está en ellos, porque están ofrendando lo que saben, están ofrendando su tiempo. Aún están ofrendando porque del dinero que tienen, porque con ellos tuvieron que pagar su pasaje, porque muchos de ellos ni siquiera les pagan el pasaje. Ellos han conseguido el pasaje para poder llegar a esos lugares. Ellos han tenido que sufrir dormir en sitios que no están acostumbrados a dormir, pero lo hacen con amor, porque saben que eso que tienen ellos lo han recibido de Dios, y lo ofrendan para las iglesias, y lo ofrendan a sitios donde hay tanta necesidad. Y qué bueno que vemos estos hombres que hacen obra misionera para la honra y gloria del Señor. Hay una hermanita que cocina y tiene una sazón riquísima, y ofrenda su tiempo y su capacidad para aportar lo que sabe allí en la cocina, en una convención, en una actividad de la iglesia, en una obra misionera. Y Dios se agrada de lo que usted hace y te va a premiar por lo que ha hecho, porque Dios lo vio que lo hiciste con amor para la honra y gloria del Señor. Aunque nadie te pagó, aunque quizá nadie te reconoció el trabajo que hiciste, pero hay alguien que lo ve todo, aleluya. Hay alguien que un día va a premiar a cada uno de nosotros lo que usted ha hecho. Por eso, mi hermano, no se sienta triste, porque a veces uno no sabe que usted ha hecho algo en la iglesia, quizá por desconocimiento no se le ha reconocido. Pero recuerde que Dios te lo va a premiar, Dios te lo va a pagar, aleluya. De nada te sirve un reconocimiento nuestro aquí en la iglesia,
pero porque eso se olvida, mi hermano, pero el reconocimiento que da Dios, aleluya, eso es permanente, bendito el nombre del Señor. El estar frente a la presencia de Dios, que Dios te ve lo que tú haces, aleluya, y que Dios te haga sentir en su corazón que te apapacha, ¿verdad? Oh, hijo, gracias, el Señor te hace sentir lo que tú haces es bueno. Es bueno, aleluya, bendito el nombre del Señor. Por eso, que tengamos ese espíritu de Josué. Josué, cuando Moisés fue a la montaña en Éxodo 24:13, Moisés subió con Josué, pero a Josué lo dejó en la falda de la montaña. Mientras Moisés estuvo 40 días y 40 noches, todo el mundo sabe que Moisés ayunó 40 días y 40 noches allá arriba, pero nadie sabe que Josué estaba también esperando a Moisés en la falda de la montaña. Y supo estar ahí, cumpliendo el trabajo que Dios le asignó. Yo no sé en qué momento el Señor te ha dado una responsabilidad aquí en la iglesia. Y usted le dice al pastor, pastor, aquí estoy. Cuando usted necesite algo, yo sé hacer esto, hacer lo otro, llámame. Aleluya. Eso te lo puso el Señor en tu corazón para servir aquí en la casa de Dios. Yo no sé lo que tú sabes hacer, pero Dios sí lo sabe. Aunque el pastor no lo sepa, pero Dios sí sabe lo que tú sabes hacer. Y si tú puedes ofrendar esa capacidad que tienes, hágalo, porque Dios te lo va a recompensar y te lo va a pagar con creces grandes, aleluya. Porque Dios no le queda debiendo a nadie. Dios paga bueno, paga bien, aleluya. Aleluya. Oye, no hay nada mejor que estar bajo la bendición de Dios. No hay nada mejor que estar bajo la dirección de Dios, bendito el nombre del Señor. Y le dice también Pablo a Timoteo, sé ejemplo en fe. Sé ejemplo en fe. En 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 al 9. El apóstol Pedro dice, hablando de la fe, dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea que esa fe nos hace creer en las promesas de Dios, nos hace esperar en la cobertura de Dios. Sabemos que todo lo que hacemos lo hacemos porque Dios nos envía a hacerlo, y que aunque hayan situaciones de riesgo, Dios está en control de todas esas situaciones cuando somos obedientes. Y somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, o sea que la fe se prueba, es probada. Esa fe que dice, mucho más preciosa que el oro, el oro, no la cotorra, ¿no? El oro, más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. El oro se prueba con fuego. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. O sea, nosotros amamos a Dios sin haberle visto, ¿mediante qué? Mediante la fe. ¿Cuántos aman a Dios? Pues usted es una persona de fe, porque usted ama a Dios aunque sus ojos físicos no lo han visto. Usted cree en las promesas de Dios porque cree ¿con qué? Con fe. Usted cree en las promesas de la palabra de Dios. Aleluya. Dice, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. ¿Cuántos saben que son salvos? Amén. ¿Por qué sabemos eso? Porque tenemos fe en la palabra de Dios. Que dice la palabra de Dios que fuimos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. Y todavía la gracia de Dios se extiende
Está rescatando gente todos los días. Y qué lindo saber, mis hermanos, que la gracia de Dios es tan grande que aún está alcanzando a gente, a la gente que esté más perdida en vicios, en droga, en el crimen, y todo tipo de gente puede ser salva con solo creer en el sacrificio de Jesucristo, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aleluya. ¿Cuántos saben eso? Por eso, mi hermano, no deje que el enemigo lo acuse. Si usted, dice la Biblia que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Si usted ha faltado delante del Señor, arrodíllese y humíllese delante del Señor, confiese su pecado al Señor y sienta el perdón de Dios. Aleluya. El Salmo 32 dice el salmista David: bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. En ese tiempo, no había muerto Jesucristo, los pecados eran cubiertos. El sacerdote presentaba una ofrenda y se cubría el pecado del pueblo, pero no se borraba el pecado. Pero gloria a Dios que Cristo fue a la cruz, aleluya. Gloria a Dios que su sangre la derramó y ahora nuestros pecados son borrados, bendito el nombre del Señor. No simplemente cubiertos, son borrados, bendito Dios. Y dice la Biblia que Él toma el pecado y lo sepulta en lo más profundo de la mar y no se acuerda más de ellos, aleluya. Gloria a Dios por eso. Somos nosotros los que nos recordamos del pecado. Es Satanás quien nos trae a memoria las cosas pasadas. El Señor los reprenda. Pero ¿cuántos saben que han sido perdonados por la sangre de Cristo derramada en la cruz? Por esa sangre preciosa, nuestros pecados fueron borrados, aleluya. Y por eso, mi hermano, si hay algo por la cual damos gracias a Dios todos los días, es por la salvación de nuestra alma y por el perdón de nuestros pecados. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Eso es más que suficiente para darle gloria a Dios. El solo hecho de saber que somos salvos, que podemos decir: soy salvo, soy hijo de Dios, soy redimido por la sangre de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre de Dios. Por eso, mi hermano, la fe, aleluya, viene por el oír la palabra de Dios. Y qué lindo es ver un pueblo lleno de fe. La Biblia dice también que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, necesitamos tener fe. Dice Hebreos 6:12: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Mi hermano, hay promesas en la palabra de Dios. Pero esas promesas vienen a nosotros porque las creemos por medio de la fe. Nosotros creemos en esas promesas del Señor. Y usted cree y usted recibe. Estas señales seguirán a los que creen. Promesa, ¿verdad? Y usted pide a Dios creyendo y recibimos. Cuando clamamos a Dios por sanidad, oramos creyendo en fe y los enfermos son sanos. Bendito el nombre del Señor. Por eso damos gracias a Dios, porque Él nos ha regalado de esa fe que es fruto del Espíritu Santo, aleluya. Le dice Pablo a Timoteo que sea ejemplo en pureza. Sea ejemplo en pureza. En 1 Pedro capítulo 1 verso 22 dice el apóstol Pedro de la siguiente manera: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Que haya pureza en nosotros, porque Él nos ha purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. Y aquí dice Pedro que nos amemos con corazón puro, aleluya. Y estos consejos de Pablo a este joven que está frente a un grupo de hermanos es para que con su ejemplo la gente empiece a ver en él que Dios ha puesto en su misericordia sobre este muchacho unas capacidades
que en Él hay una unción, que en Él hay un poder de Dios. Porque mis hermanos, nosotros cuando hacemos algo es porque Dios nos usa. No porque yo estudié X carrera o X curso de teología o porque estuve en el seminario, es que yo puedo hacer y deshacer en el ministerio. No, es porque a Dios le ha placido escogernos, a Dios le ha placido darnos de su gracia, a Dios le ha placido poner los dones, ministerios a los miembros del cuerpo de Cristo para que los usemos para la honra y gloria de su nombre. Por eso, mis hermanos, estamos para edificarnos los unos a los otros. Esta mañana fuimos edificados por el don de mi hermana Lourdes en dirigir y cantar. Y la hermana Lourdes se dejó usar del Señor en esta mañana para llevarnos a la presencia del Señor con los cánticos. Y por aquí pasó Roberto también con su garganta, se dejó usar cantando los cánticos. Y por acá la hermana Marilyn también. Y por acá el hijo de mi hermana, que no sé cuál de los dos, no sé, Gabriel, en la batería, ¿verdad? Él pone su talento al servicio del Señor. Pero cuando Gabriel no está, oye, falta esa batería, ¿verdad? Y Javier, por allá atrás está haciendo sonido, no sé qué es lo que hace por allá atrás. Pero está trabajando, ¿verdad? Está trabajando, yo sé que está trabajando allá atrás. Y allá tenemos a, ¿cómo se llama tu otro hijo? Xavier, que ya está hecho un camarógrafo allá y está trabajando. Hoy están reemplazando a José, ¿verdad? Por allá ayudando a José, que no está en esta mañana. Y la hermana Dayan también, cada uno aportando lo que Dios le ha puesto en su corazón a hacer. Y yo sé que muchos de ustedes que quieren trabajar, hablemos con el pastor. Pastor, yo quiero trabajar. ¿Qué yo puedo hacer? Y el pastor le va a buscar trabajo. Hay bastante que hacer. Por eso, mi hermano, déjese usar por el Señor. Déjase usar por el Señor. Y el trabajo no solamente aquí en el templo, es que allá afuera también nos dejamos usar por el Señor. Cuando usted testifica lo que Dios ha hecho en tu vida, tú estás predicando, tú estás haciendo la gran comisión, bendito el nombre del Señor. Por eso Pablo le termina lo último diciéndole, entre tanto que voy, ocúpate. Mi hermano, no podemos estar desocupados. Si usted se siente desocupado, ocúpate. Es el consejo que recibimos de Pablo en esta mañana. El consejo que le da a Timoteo, pero es para nosotros también. Dice, ocúpate en la lectura. Y si hablamos de lectura, vamos a leer en primer lugar la palabra de Dios. San Juan 5:39, el Señor le dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella hallaréis la vida eterna. O sea, para escudriñarla quiere decir que tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios. En el Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Usted es bienaventurado cuando lee la palabra del Señor. Cuando lee y la cree, y la guarda, y la practica. Usted es bienaventurado cuando usted medita en la palabra de Dios. No es simplemente leerla, es que la meditemos. Yo no sé cuántos de los hermanos, no levanten la mano, cuántos hermanos practican la lectura, pero también meditan en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios. Hay gente, yo oigo hermanitos, no de esta iglesia, por supuesto, pero hermanitos que van por allá a coger yoga, de hacer meditación trascendental, que ponen en blanco su mente y no saben que están abriéndole una ventanita al enemigo cuando ponemos en blanco la mente. Pero cuando meditamos la palabra, es que usted coge ese verso que le impactó y usted lo analiza. Y usted, ¿qué me habla el Señor en este verso? Y usted empieza a desmenuzar cada palabra que está leyendo de ese verso. Y usted medita en ese verso.
Aleluya. Y usted se ve frente a la palabra como el espejo que es. Y usted compara su vida por lo que la palabra de Dios está pidiendo que nosotros debemos de hacer. Y en la palabra de Dios entonces casi siempre reconocemos que la palabra nos dice que nos arrepintamos, que la palabra nos dice que le pidamos perdón al Señor porque somos hallados faltos, porque reconocemos que todo lo que la palabra dice ahí nos falta, porque cuando nos habla del amor reconocemos que todavía no amamos como tenemos que amar. Cuando nos habla del perdón todavía reconocemos que hay gente que no hemos perdonado. Y algunos dicen como han dicho otros, yo perdono pero no olvido. Y eso no es perdón. El perdón es que usted perdona de verdad y se olvidó de lo que pasó. O sea, quizá la memoria llega, pero usted no deja que lo que pasó te afecte y que guardes un tipo de rencor hacia cierta persona por algo que hizo que estuvo mal. Pero el Señor nos lleva a que tenemos que practicar el perdón. Y la Biblia nos enseña que cuando usted no perdona, usted por dentro se envejece. Dice el salmista, mientras callé, envejecieron mis huesos. Porque no fue capaz de ir a pedir perdón. O no fue capaz de perdonar a aquel que te pidió perdón. O sea que la palabra, cuando la vivimos, trae sanidad al alma, trae sanidad al cuerpo, trae sanidad al espíritu. Bendito el nombre del Señor. Por eso es que tenemos que practicar la lectura, pero hay que saber qué es lo que leemos también. No podemos leer cualquier cosa que aparezca por ahí. Tenemos que leer cosas que edifiquen nuestra vida, que alimenten nuestra vida. También Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la exhortación. Ocúpate en la exhortación. Y exhortación significa aconsejar, animar, amonestar. Cuando usted anima a alguien, usted está diciéndole a esta persona, sigue adelante, tú puedes, Dios quiere usarte, no te desanimes. Que no voy a volver a la iglesia, que lo otro, que me miraron, que no me saludaron. No, ¿cómo vas a arriesgar tu salvación por una tontería como esa? No, sigue adelante, mira a Cristo. Todos cometemos errores, tranquilo. Digamos palabras buenas que levanten a la gente. Mi hermano, donde quiera que usted vaya va a encontrar gente así. Es verdad. Es verdad. Porque a veces estamos buscando la iglesia perfecta, mi hermano. La iglesia perfecta la vamos a encontrar en el reino de los cielos. Aquí en la tierra, donde no importa de qué denominación sea, no importa que si es pentecostal, que si es presbiteriana, que si es luterana. Mi hermano, donde hay gente somos iguales todos. En todo sitio hay chismosos, murmuradores, críticos. Gracias a Dios que en esta iglesia no. Pero mi hermano, donde hay gente, usted va a encontrar el mismo tipo de personas. A veces usted deja un trabajo por irse a otro porque hay un compañero que está fastidiando. En el otro va a encontrar otro igual o peor. Tenemos que aprender a pedirle al Señor que nos ayude a pasar ese trago amargo, que nos ayude a pasar ese valle de sombras, que nos ayude a pasar cualquier situación, que con la ayuda del Señor, mi hermano, y ponemos a esa persona en las manos de Dios. Ponemos a esa persona en las manos de Dios. Mi hija me estaba testificando el otro día que ella estaba trabajando. Ahora, gracias a Dios, el Señor le está ayudando. Ella montó su negocio ahora, se lanzó. Pero ella está trabajando con el condado de Polk. Y allí había una señora que era terrible. Y ella iba a diferentes escuelas. Ella es terapista de conducta y eso. Y entonces ella le tocaba ir a diferentes escuelas. Pero cada vez que llegaba a esa escuela, para esta señora era terrible. Y ella trató de, ¿verdad?, sobrellevarla. Ella le había puesto a todos los que llegaban allí, le ponía problemas por cualquier cosa. Y ella nos dijo, papi, mami, ayúdame a orar por esta señora
La cosa es que pues oramos al Señor, Señor, mira, tú sabes la situación de nuestra hija ya con esta señora, esto y lo otro. La cosa es que al tiempo vino ella a testificarnos que a esta señora la movieron, la sacaron de esa escuela para otro lugar. Sin ella tener que hacer nada, sin ella tener que acusarla, porque ella pudo haberla acusado como que estaba acosándola, estaba molestando, no la dejaba trabajar. Pues ella pudo haber acusado y ponerle la atención más fuerte todavía. Pero ella supo humillarse un poco y manejar la situación y poniendo todo en las manos del Señor. Y ella celebró mucho cuando vio que su oración había sido contestada. Dios hace eso, mis hermanos. Dios hace eso, los mueve para otro lugar o hasta se los lleva. Pero usted no deseó eso. Usted se lo puso en las manos al Señor. Señor, mira, tú sabes la situación. Señor, mira esta persona. Mira, Señor, tú conoces. Tú sabes que yo no estoy haciendo nada en contra de ella, pero mira, esta señora, hay gente que uno le cae mal, no se sabe por qué. Le cae mal. Pero ella vio su oración contestada. Y por último le dicen en este pasaje, en el verso 12, le dice que ocúpate en la enseñanza. Ocúpate en la enseñanza. En Mateo capítulo 28, verso 20, Jesús, antes de ascender, le da la gran comisión. Vamos a leer el 19, dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el verso 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión nos manda el Señor a hacer discípulos a todas las naciones, empezando por nuestra comunidad. Por lo tanto, el Señor nos envía a que invitemos gente al templo, les hablemos de Cristo y en lo que podamos enseñémosle lo que hemos aprendido. Muchos de ellos no saben ni orar, muchos de ellos no tienen fe, muchos de ellos su única solución es ir al brujo de la esquina o ir al hechicero o a resolver sus problemas como el enemigo le dice que hay que solucionarlos. Pero nosotros les enseñamos por medio de la palabra de Dios que hay un Dios grande y maravilloso que tiene un plan para cada vida en esta humanidad, en la tierra. Dios tiene un propósito y que hubo alguien que murió en la cruz por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Entonces mucha gente de ellos necesitan que alguien les enseñe. Muchos de ellos no van a venir al templo tan pronto usted los invita. Pero mientras tanto usted les va enseñando, les vamos enseñando, les vamos diciendo, les vamos testificando. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que me pasó a mí. Tenía este problema y oré al Señor y Dios me resolvió así, así, así. Mi hermano, y eso va creando en esas vidas una inquietud. Esa gente va oyendo y el día que pasan por una situación similar van a venir a nosotros. Mira, necesito que ores por mí porque estoy pasando por esta situación. Mucha de esa gente no van a venir al Evangelio hasta que no se enfrenten por una situación. Porque aún nosotros somos así, mis hermanos. Nosotros vivimos un evangelio así cómodo, venimos al templo y oramos cuando podemos, leemos la Biblia, lo que leemos. Pero hasta que no venga una situación terrible, mi hermano, es que no doblamos rodillas y hacemos ayuno y oramos con intensidad. Tiene que venir una situación terrible, económica, cualquier problema terrible, mi hermano, una demanda, lo que sea, que nos hace doblar la rodilla y clamar a Dios que intervenga porque nos vemos aquí, el cuello. Mi hermano, tenemos que buscar a Dios en todo tiempo y enseñar a la gente que hay esperanza en el Señor, que este libro es una realidad, que este libro es vida. Decirle a ellos, tienen que leer la palabra de Dios porque ahí está el plan de Dios para tu vida. Tú lees la palabra de Dios y todo en tu vida se va a arreglar porque ahí nos enseña cómo tenemos que manejar nuestra vida, cómo vivir y hacer la voluntad de Dios. Bendito el nombre del Señor.
Gloria a Dios. Por eso, mis hermanos, el verso 14 le dice Pablo a Timoteo: no descuides el don que hay en ti. No descuides el don. Dios ha repartido por su Espíritu Santo a muchos hermanos con dones especiales, hermosos. Y a veces nosotros esos dones los abandonamos y no nos dejamos usar por Dios. No descuidemos ese don que el Señor nos ha dado, sino que lo pongamos por obra. Digamos al Señor: úsame como tú quieras, Señor. Mira mi vida, Señor. Mira lo que tú has puesto en mí, Señor, que yo lo pueda usar para tu gloria y para tu honra. Bendito el nombre de Dios. Hay dones que son naturales y hay dones espirituales. Y aquí en este caso Pablo le dice a Timoteo que no olvides el don que recibió mediante la imposición de las manos del presbiterio. Muchas veces Dios ha repartido dones y han impuesto las manos sobre ellos y Dios les ha encomendado hacer un trabajo, pero muchos han abandonado la comisión que Dios ha puesto en sus vidas. Y el mejor ejemplo de eso, el de Jonás, ¿no? Dios mandó a hacer algo a Jonás y Jonás desobedeció y tuvo que obligado a ir a hacer lo que Dios le mandó, porque era necesario que él fuera y predicara a Nínive. Y muchas veces muchos creyentes sufren situaciones porque han decidido no hacer lo que Dios les ha mandado, porque han decidido postergar para otro día lo que Dios les está diciendo que haga. Y a veces Dios tiene que permitir que pasemos por unos procesos, que pasemos por unas situaciones para que reaccionemos, mis hermanos, y busquemos de Dios. Papi nos testificaba, porque yo no conocía. Yo tuve una hermanita que nació después de mí, se llamaba Wilda. Ella nació como al año siguiente. Y entonces esa niña ya tenía casi como un año más o menos. Y era la adoración de papi, esa nena. Así como el pastor está enamorado de su nieta. Pero papi con esa nena no tenía cuenta. Pues yo no me acuerdo de eso, pero me contaron. Y tenemos una foto en casa de esa nena preciosa. Pero el Señor le había dicho a él que se dedicara al ministerio. Dios había hecho un llamado a papi para que entrara a trabajar en la obra del Señor. Pero dice mi papá que él era para ese tiempo todavía había en el orgullo, todavía él no veía cómo es que él podía entrar al ministerio de lleno, si él necesitaba el ingreso, y como que no podía ver cómo podía vivir una vida de fe dentro del evangelio, trabajando, porque Dios lo está llamando a que fuera pastor, que se dedicara a la obra del Señor. Entonces papi dice que un día el Señor le habló, le dijo: si no haces lo que te digo, te voy a quitar lo que más quieres. Él oyó eso, pero como que ¿qué podrá hacer? Pensaba él, ¿qué podrá hacer? Y después se olvidó del asunto. La cosa es que a poco tiempo mi hermanita le dio bronquitis. La llevaron al hospital. Se complicó la cosa, le dio una neumonía, falleció. Cuando falleció mi hermanita, mi padre se acordó de las palabras que había recibido del Señor. Y ahí fue que él reconoció y tuvo que se quebrantó de su corazón y se tiró al piso y se puso a llorar. Y lloró amargamente porque él amaba a su hija. Y él le pedía perdón al Señor: Señor, perdóname porque no te obedecí. Y se culpaba a sí mismo: ¿por qué no obedecí a Dios? ¿Por qué no obedecí, Señor? ¿Por qué tuviste que quitar a mi hija? Pero al fin tuvo que reconocer que valía más que obedeciera lo que Dios le había mandado. Dios trata con algunas personas, Dios trata fuerte, porque Dios tiene un plan con esa persona. Con otros trata diferente. Algunos que somos más testarudos, Dios nos tiene que dejar que
demos con la cabeza en la piedra, para que reaccionemos. Porque si no es así, hasta nos perdemos. Y papi, todo el tiempo que yo después lo oía testificando, cada vez que podía hablaba de eso, diciéndole a la iglesia: no permitan que Dios tenga que dejar que te pasen cosas por desobediente. Por eso es que el profeta Samuel le dice a Saúl que lo que Dios quiere es obediencia. Dios quiere obediencia. Cuando Saúl no quiso obedecer y no quiso esperar hasta que llegara Samuel y no obedeció lo que el Señor le había dicho que hiciera, eso le costó a Saúl el reino y fue destituido del reino. Y ahí fue que Dios buscó a otro llamado David para elegirlo como rey de Israel. Por eso, mi hermano, no descuide el don que hay en ti, porque si tú no lo haces, alguien lo va a hacer. Si tú no lo haces, que no pases por un proceso difícil. No vine a meterles miedo, pero es que Dios quiere que nosotros le sirvamos. Dios nos ama tanto, mis hermanos. Dice la Biblia que así como el padre castiga al hijo, Dios disciplina a sus hijos porque nos ama y quiere que hagamos su voluntad y quiere que le conozcamos cada día mejor y que le sirvamos mejor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Dios quiere usarnos, mis hermanos. Dios quiere usar esta congregación de una manera especial aquí en Gen City. Yo le he hablado a nuestro pastor de que aquí va a haber crecimiento, estas paredes hay que moverlas. Pero si nosotros no hacemos nada, mis hermanos, tenemos que estar preparados para recibir la cosecha. Tenemos que estar preparados para la gente que va a venir aquí, cómo los vamos a recibir. Porque si se nos llena esto aquí, mis hermanos, de momento, después no sabemos qué hacer. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que estar preparados para eso. No va a venir cosecha mientras no estemos preparados para atender esa cosecha, para que no se pierda la cosecha. Por eso, una vez en una reunión de pastores en mi país, se reunieron los pastores porque habían grandes campañas que se hacían en Bogotá, donde fue el hermano Gigi Ávila y fue el hermano Tele Osborne y todo eso. Y habían miles y miles de personas que se convertían al Señor. Porque cada noche, y después la última campaña, esta anoche se convirtieron 700, el otro día se convirtieron 500, el otro día 800, ahora, pero mucha gente. Pero después, ¿dónde estaba toda esa gente? Después que se terminaba la campaña. Porque las iglesias no estaban preparadas para darle seguimiento a esa gente que habían recibido a Cristo. Repartían las tarjetas de los hermanos de las personas que habían aceptado al Señor con la información, pero no se le daba seguimiento a esa gente. Una campaña donde se invirtió dinero, donde vino un siervo de Dios, donde se hizo todo una preparación grande, equipos y sonido y todo eso. Todos esos días ahí malgastados y perdidos porque después por la desidia dejamos perder toda esa gente que recibieron a Cristo. Y muchas veces, mis hermanos, perdemos de nuestra congregación, podemos perder personas que han venido porque no le damos seguimiento a la gente. Por eso nosotros como iglesia tenemos que estar pendientes. ¿Cómo podemos darle seguimiento a estas vidas que han llegado a esta casa y han recibido la palabra y ellos han aceptado a Jesús? Porque recuerden que hay un enemigo que no quiere que esta gente vuelva. Hay un enemigo llamado Satanás que no quiere que la gente que han conocido a Cristo regresen a la casa de Dios. Y nosotros, ahí es donde empieza la batalla nuestra contra el enemigo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, gobernadores de las tinieblas. El enemigo va a traer desánimo a esta gente, el enemigo va a traer problemas para que no vengan a la casa de Dios, pero nosotros como buenos soldados de Jesucristo vamos a pelear la batalla de la fe y vamos a declarar esas vidas que han aceptado a Cristo como siervos del Señor y personas que Dios va a usar de una forma especial en el nombre de Jesús. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a seguir hacia adelante, que el Señor nos ayude a ser soldados de Jesucristo, que el Señor nos ayude a no olvidarnos de todo lo que el Señor nos ha hablado a través de su palabra, que seamos ejemplos a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza,
y que estemos ocupados en la lectura de la palabra, en la exhortación, en la enseñanza, no descuidando el don de Dios que ha puesto en nuestras vidas. A algunos Dios les ha dado dones de sanidad. ¿Y usted cuánto hace que no ora por un enfermo y el Señor le dio dones de sanidad? A algunos Dios les ha dado don de ciencia. Y Dios te habló de alguien que está pasando por una situación y tuviste miedo de hablarle a esa persona mediante el don que Dios te dio, de lo que Dios te mostró. No estamos usando ese don para la honra y la gloria del Señor. Y después Dios nos reclama: ¿por qué no le hablaste? ¿Por qué no le dijiste? ¿Por qué no ayudaste? ¿Por qué no oraste por esa vida? ¿Por qué no visitaste esa vida? Cuando vemos las consecuencias de lo que pasó por no haber ido a tiempo. Bendito el nombre de Dios. Una vez una hermana que trabajaba en el hospital, el Señor le dijo: vete y ora, pero que había una persona que estaba enferma. El Señor le dije: vete y háblale del plan de salvación a esa vida y ora por esa persona. Pero esa hermanita había trabajado en la noche, estaba cansada. Yo: mañana, Señor, yo vengo, le hablo. Cuando llegó el otro día a trabajar, encontró la cama vacía. La persona había fallecido. Y esta hermana decía: ay, Dios mío, usted no sabe cómo yo me sentí cuando vi que esa cama estaba vacía, que el Señor me había mandado a orar por ella y no lo hice. Me sentí una tristeza tan grande porque no hice lo que el Señor me mandó. Y se sentía culpable que a lo mejor esa vida se había perdido por no haber ido a tiempo a hablarle de Cristo. No había ido a tiempo a presentarle el plan de salvación. Bendito el nombre del Señor. Pero gloria a Dios por los que sí se mueven. Estos días estábamos hablando con un hermano que su padre es árabe y no quería saber del evangelio. Incluso lo botó de la casa, no quiso saber de él porque él se había convertido en cristiano y él es musulmán. Pero cuando ya casi estaba en sus últimos días, porque se enfermó de momento, él decidió no llevar cómo hablarle de Cristo otra vez, porque yo me acordaba cómo me había insultado, me acordaba cómo me había humillado, me acordaba, y eso me dolió tanto oírlo de mi padre, que aún me botó de la casa, no quiso saber de mí. Pero el Señor le dio la oportunidad y gracias a Dios por las plataformas, porque él no pudo ir porque su padre estaba en otro país de origen. Pero mediante una plataforma él pudo hablar con su padre y su hermano le puso el teléfono y él le dijo a su padre: mira, papá, yo sé que tú nunca has querido saber del evangelio, pero esta es tu última oportunidad que tú tienes para aceptar a Cristo. Necesitas a Cristo para ser salvo. Padre, te invito a que aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Lo quieres hacer, padre? Y el papá le dijo que sí. Aleluya. Y no sabe, dice que eso fue un gozo tan tremendo para él, saber que su padre, que él pensaba que se iba a morir sin salvación, sin conocer a Cristo Jesús, ese momento él aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, y él oró por él y él repitió esas palabras, ¿verdad?, que oramos siempre cuando aceptamos a Cristo. Señor Jesús, te invito a que entres a mi corazón, que perdones mis pecados, aleluya, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y él dice: aunque mi padre murió, porque eso fue en estos días, creo que la semana pasada creo que fue, dice: aunque mi padre murió y es duro para mí porque no tuve tiempo de compartir con mi papá por el rechazo que él tenía para mí, pero hoy me siento en paz y en gozo porque pude hablarle de Cristo y lo aceptó, aunque sea en el último momento, pero aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. En el último momento Dios tuvo misericordia, esa persona fue salva, bendito el Señor. Así mismo como el ladrón que murió al lado de Cristo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, aleluya. Aunque usted lo reconozca en el último momento, Dios te perdona, Dios te salva, Dios te rescata y te da la oportunidad de entrar a la herencia preparada en los cielos para todos aquellos que aceptan a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Pues damos gracias a Dios porque
Sabemos que tenemos herencia en los cielos. Que cuando Cristo venga levantará su iglesia. Y todos aquellos que hayamos aceptado a Jesús, si el Señor viniera en este momento, dice la Biblia que seremos levantados, aleluya. Y seremos transformados en un segundo. Y este cuerpo corruptible que se enferma, que nos duele por aquí y por allá, será convertido en un cuerpo, se transformará en un cuerpo en un segundo. Glorificado, un cuerpo glorificado. Que no está limitado al tiempo ni al espacio. Un cuerpo que no se va a enfermar nunca. Un cuerpo que no va a envejecer, aleluya. Oye, qué lindo, ¿verdad? Porque este cuerpo, mis hermanos, hoy estamos bien, pero mañana ya aparece un dolor por acá. Vamos al espejo, aparece otra arruga nueva por acá. Nos vemos que el pelo se nos ha caído por aquí también. Cada cosa, ¿verdad? Cada vez vemos algo diferente que nos pasa. Pero el Señor nos va a dar un cuerpo glorificado, aleluya. Para vivir eternamente con Cristo Jesús, aleluya. Para estar delante de su presencia, alabándole y glorificándole. Bendito el nombre del Señor. Les invito a estar en pie, mis hermanos. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Si hay alguien que no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, aceptar a Jesús es decirle al Señor Jesús, te invito a que entres a mi corazón. Desde hoy en adelante vas a ser el Señor de mi vida. Si hay alguien que nunca ha invitado a Jesús, a Jesucristo, que entre a su corazón, que siempre has creído en Cristo, siempre has sabido que Cristo murió en la cruz, pero nunca le has dicho a Jesús que entre a su corazón, para que sea el Señor de tu vida. Le invito en esta mañana, en esta tarde ya, ¿no?, que acepte a Jesús como tu Señor y Salvador. Cuando el Señor entra al corazón, las cosas cambian. Hay paz, porque la presencia del Señor trae paz. La presencia del Señor trae esperanza a nuestra vida. Si alguien no ha aceptado a Jesús, le invitamos, antes de irnos. Si alguien alguna vez estuvo en la iglesia, pero se apartó del Señor y hoy quiere reconciliarse, esta es la oportunidad de que se reconcilie con el Señor. Señor, aquí estoy. Para que me perdones porque me aparté. Me fui al mundo otra vez, pero hoy reconozco que necesito buscar de ti. Si hay alguien en esta tarde que quiere venir aquí al frente y decirle, Señor, aquí estoy, te invitamos a que pases aquí al frente. No se vaya sin Cristo. Es la decisión más importante que el ser humano puede tomar. No es el comprar una casa, no es el entrar a X trabajo, no es el hacer una carrera. La más importante decisión que el ser humano puede tomar es aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Porque eso es cuestión de vida o muerte. El que rechaza a Cristo, dice la Biblia que entonces el Señor Jesús lo negará delante del Padre. Pero el que acepta a Jesús, en aquel día, a esos, delante de su Padre los va a llamar, venid benditos de mi Padre. Bendito el nombre del Señor. Amén. Pues gloria a Dios. Vamos a hacer una oración para cualquier necesidad. Voy a invitar a nuestro pastor que pase por aquí al frente y le entregamos a nuestro pastor el púlpito y él va a hacer la oración esta mañana. Si usted trae una necesidad en esta mañana, vino enfermo, o hay un problema que no se ha solucionado, crea que hay poder en el Señor. No importa el problema. Estos días estamos oyendo un testimonio de un hombre que fue un traficante, un jefe de un cartel de droga, y él ahora es predicador de la palabra de Dios. Y él estaba condenado a pasar toda la vida en la cárcel porque le estaban señalando muchos cargos, muchos muertos, muchos de droga, de toda clase de delito. Y el día menos esperado, porque él sabía que no tenía ninguna esperanza, pero conoció a Jesús. Y el día menos esperado vino un papel del gobierno que le decía que se fuera, que ya estaba libre. Y ahora él predica la palabra y ahora él se está ganando almas para Cristo. Y un testimonio precioso. Pues ese mismo Jesús que perdona el pecado más grave que alguien haya podido cometer, es el mismo Jesús que en esta mañana puede resolver el problema que tú tienes. Es el mismo Jesús que tiene todo el poder para sanar, para liberar, para perdonar, para restaurar. Por eso nuestro pastor va a hacer la oración esta mañana. Con nosotros nuestro pastor.
Alabado sea el Señor. ¿Alguien que tenga alguna necesidad, que necesite la oración? Amén. Nuestra hermana, alabado sea el Señor. ¿Alguien más? Nuestros hermanos que levantaron las manos, Dios les bendiga. Amén. ¿Alguien más? Ok. ¿Alguien más? La hermana Evelyn, amén, que yo la vi online. Amén. ¿Alguien más? Por el miércoles, un procedimiento, amén. Alabado sea el Señor. ¿Alguien más? Allá en Nueva York. En Nueva York, amén. Alabado sea el Señor. ¿Alguien más? Oramos todos y luego de esta oración, por favor, no se vayan. Quiero solamente hablar rapidito algo y cantar a Happy Birthday también a mi hija Kimberly, que cumplió año ayer. ¿Alguien más que cumpleaños este mes de agosto? Ah, nuestra hermana. Los dos. ¿Qué día? El primero, el 12, el 14, el 11. Ayer, como Kimberly. Ajá. No te oigo. 12 años de aniversario. ¿Qué día? El día 13. Ok, eso fue el día anterior. Amén. La nieta del hermano José. Amén. Alabado sea el Señor. Y vamos a orar. Amén. Tú. Ajá. El 11. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Vamos a esta oración primero y darle gracias a Dios. Luego cantamos Happy Birthday y ya nos vamos. Ok, disculpen que nos pasamos de tiempo, pero gracias por estar en el día de hoy. Dios y Padre Celestial, en este día yo te alabo, te glorifico y te exalto. Te doy la gloria y la honra. Señor, aquellos hermanos que levantaron sus manos con alguna dificultad, problema, enfermedad, en el nombre de Cristo, yo envío tu palabra, Dios mío, a donde quiera que ellos estén. Aún los hermanos que están aquí presentes, Señor Padre, que tienen problemas y dificultades, yo te pido que tus misericordias nos cubran para la gloria de tu nombre. Aquellos hermanos que están cumpliendo años, aniversarios, Señor, bendíceles, Señor Padre, para que cumplan, Señor, muchos años más, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias por tus misericordias y gracias por tu, Dios mío, tu palabra que habla nuestra vida. Y gracias, Señor, por este lugar, Dios mío, Padre, y estos hermanos que nos acompañan en el día de hoy. En el nombre de Jesús.